Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos a Región en Acción. Hoy me acompaña la licenciada Emily Requena Hidalgo. Ella es nutricionista del Hospital de Rehabilitación del Callao. Con ella vamos a conversar sobre el tema de la obesidad en pacientes con discapacidad. ¿Cómo estás, Emily? Un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, bien, gracias por la invitación. Ok, Emily, primero tendremos que delimitar el concepto, ¿no? Porque muchos confunden obesidad con sobrepeso, pero no es lo mismo. Empecemos con ¿qué es obesidad? Obesidad es un aumento del porcentaje de grasa en el organismo. Es lo mismo que sobrepeso, sino que en los valores son mayores, ¿no? Generalmente diagnosticamos el tema de obesidad y sobrepeso con el IMC. Entonces se dice que los pacientes con IMC mayor a 25 y menor a 30 son sobrepeso y los que tienen IMC mayor a 30 son obesidad. Cuando hablamos del IMC hablamos, para que entiendan nuestros seguidores, del índice de masa corporal. De masa corporal, exacto, que es una fórmula que relaciona el peso con la talla, ¿no? Claro, va en proporción, que varía entre hombres y mujeres. Que varía entre hombres y mujeres, pero no es el único indicador necesario para diagnosticar sobrepeso y obesidad, ¿no? Como ya alguna vez también lo he mencionado, es que hay pacientes que pueden tener peso elevado, pero ese peso es elevado en músculo. Entonces claro, no sería un diagnóstico de obesidad o sobrepeso. Bueno, como ocurre con los deportistas que toman esos suplementos en los gimnasios que incrementan masa muscular. Entonces ellos pueden tener un IMC más de 30, sin embargo no ser obesos, ¿no? Claro, entonces no generalmente es para la población en general que no realiza actividad física y que generalmente tiene el porcentaje de grasa. Y la obesidad de por sí, hablando de estos índices de masa corporal, ¿es una discapacidad o puede generarla? No es una discapacidad, más sí está considerada como una enfermedad crónica ya. Entonces es una enfermedad crónica que genera inflamación en el organismo y trae a consecuencia otro tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión o dislipidemias también. Y problemas a la columna también por el sobrepeso. Exacto. Porque hay personas que tienen obesidad, son obesas y son de baja estatura o también altas, y eso repercute en la columna. En el caso de personas con discapacidad, la obesidad repercute más la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen artrosis o tienen problemas a la columna, lumbalgias, ¿no? Tener un peso mayor incrementa el dolor, incrementa la dificultad del paciente para movilizarse, para trasladarse, ¿no? Entonces, claro, y que en el caso, yo sufro de artrosis a la cadera y tengo que tener un peso, no puedo subir de ese peso porque es como cargar una mochila de 10 o 20 kilos más, ¿no? Claro. Entonces, si disminuyes ese peso, va a haber un alivio en el organismo. Un daño que te va a generar en ese problema. ¿Y la obesidad cómo va afectando en personas con discapacidad? ¿También hay una repercusión a ese nivel? Afecta bastante, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que en el hospital llegan con silla de ruedas, hay mucha dificultad en el tema de independencia del paciente. El paciente discapacitado quiere tener más independencia, hacer sus cosas, movilizarse ellos mismos. Entonces, un paciente con discapacidad y adicional obesidad le limita mucho al tema de independencia, de hacer sus cosas, a manejarse, a hacer actividad física también, ¿no? Como se limita el tema de la actividad física y tienden a comer más, son más ansiosos. Le resta la movilidad, porque también ahí repercute un poco el ámbito psicológico, ¿no? Por la depresión que sufren. Sí. Bastante el ámbito psicológico, porque muchos se deprimen y asocian el tema de depresión con ansiedad y ansiedad por la comida, ¿no? Entonces la obesidad en pacientes con discapacidad es... ¿Y más en el caso de los que sufren de artritis reumatoide? En todos los casos, en artritis reumatoide, en pacientes con lumbalgias, en pacientes discapacitados con temas de no poder movilizarse, con bastón, con andadores. La obesidad le suma mucho, le resta, mejor dicho, a su recuperación, ¿no? Entonces, por eso es importante, aparte de la terapia, bajar de peso. ¿Y cómo manejan ustedes las terapias en el hospital de rehabilitación con ese tipo de pacientes? Bueno, el médico rehabilitador evalúa al paciente y sugiere qué tipo de terapia va a realizar, ¿no? Hay muchos pacientes que realizan terapia física, hidroterapia, según la evaluación del médico, ¿no? Y adicional a eso se les deriva al consultorio de nutrición para ayudar con el tema de bajada de peso. Porque recordemos que la terapia ayuda,
pero si se hace un conjunto, se evalúa la parte nutricional, se evalúa la parte psicológica, se va a lograr un mejor resultado en el paciente. Claro, el tema es multidisciplinario, trabajan diversas especialidades de la salud para poder trabajar con él, y también el psicológico, me imagino, Claro, porque como señalabas, le entra la ansiedad y comen, no paran Y de más comer. ahora en tiempos de pandemia, no Claro. se puede salir, están más en casa, la ansiedad ha incrementado un montón. Entonces, no solo depende de la dieta, en este caso, depende de la parte psicológica también que tiene que ser abordada, y las terapias, pues, que le ayudan un montón al paciente. ¿Y la obesidad en adultos mayores propicia más discapacidad? Hablando de las personas de la tercera edad, que Sí, son, bastante. más en esta época de pandemia, los más perjudicados. Y aparte que recordemos que los pacientes adultos mayores tienen ya enfermedades crónicas de por sí. Muchos pacientes adultos mayores ya tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen dislipidemias. A eso sumada la obesidad y la discapacidad, pues un paciente que sufre mucho. Entonces, por eso es importante también el abordaje nutricional en ellos, modificar hábitos de alimentación. No es mucho más difícil o más complejo modificar hábitos en un adulto mayor que ya toda su vida ha venido comiendo de cierta forma y tiene la idea de que esa forma de comer es la ideal, ¿no? Entonces, cambiar esos hábitos, modificarlos, disminuir el tema de la ansiedad y ayudar con el tema de sus terapias cuesta un poquito más, pero se logra. Se logra bastantes resultados en esos pacientes. Esos son los cuidados o recomendaciones que deben tener ellos para poder mantener su peso, cambiarlo. Para mantener depende. Si son pacientes obesos, lo ideal es que pierdan peso, que bajen peso, que realicen actividad física adicional a las terapias. En el tema de la actividad física también hay que tener en cuenta que son pacientes que, por ejemplo, muchos de ellos no pueden hacer ejercicios de alto impacto, ¿no? Correr, saltar, ¿no? Porque los lesiona más. Entonces, para eso se trabaja también con los terapeutas para que den la indicación de qué tipo de actividad pueden hacer. Generalmente son actividades de bajo impacto, son actividades sentados, ejercicios o movimientos en específicos que ya el terapeuta los indica. ¿Ejercicios que solo se realizan en el hospital o también continúan en casa? No, ellos deberían continuar los ejercicios en casa, ¿no? Sus fisioterapeutas les dan las indicaciones para qué tipo de ejercicios pueden realizar en su casa y que puedan evolucionar más rápido. Recordemos que las terapias generalmente son 3 veces por semana. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a las personas con obesidad para que ahora en pandemia, ¿no?, mantengan pues un control y evitar esta situación, ¿no? ¿Qué recomendación puedes darles? La principal es verduras. Si no hay verduras en la alimentación, estamos restando un montón, porque las verduras ocupan mucho espacio en el estómago, nos mantienen satisfechos y aportan menos cantidad de calorías, ¿no? Reducir bastante el consumo de carbohidratos, porque el peruano de por sí come arroz todos los días, ¿no? Entonces, generalmente la mitad del plato es arroz y siempre se adiciona pues papa o fideos, etcétera. Entonces, la mezcla de carbohidratos genera el exceso de peso, aparte de que estamos sentados, porque ahora todo es televisor o celular y no hay mucha actividad física. Entonces, para perder peso debe haber un déficit calórico, o sea, disminuir en la ingesta de alimentos y aumento de actividad física para gastar. Claro, que ese encierro de la pandemia, las personas han tomado una vida sedentaria dentro de casa, ¿no? No tienen esa idea, como decía la abuela, ¿no? En casa hay muchas cosas que hacer, hay que limpiar, hay que hacer, o sea, pero las personas piensan que no hay nada que hacer en casa. Sí. Por eso es televisión o el celular o la computadora. Exacto. Cuando hay muchas cosas que hacer en la casa, ¿verdad? Hay que limpiar, hay que cocinar, hay que hacer 1000 cosas que te ocupan todo tu día y que son actividades que debemos hacer. Entonces, lo ideal es incluir actividades, no sé, de repente baile o caminatas dentro de la misma casa. Mientras más movimiento haya, es mejor para el tema de pérdida de peso. Un gusto, Emily, haber tenido hoy en el programa. Te agradecemos. Nosotros recordamos que el costo de la atención que brinda el Hospital de Rehabilitación del Gobierno Regional del Callao es de 10 soles por cada sesión. Recuérdelo. Además, debe solicitar su cita a través de la página web, que es www.hrcallao.gov.pe, que está apareciendo en pantalla junto a los números de celular o fijos para comunicarse. Todo esto es a fin de evitar aglomeraciones. Recordemos, por el tema del coronavirus o el COVID-19. Nosotros nos despedimos. Por favor, no sin antes, no se olvide de seguirnos a través de nuestras redes sociales y, lo más importante, seguir los protocolos de bioseguridad, que es el uso de la mascarilla, protector facial y mantener la distancia. Nos reencontramos en otra edición de Región en Acción.
Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.